¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estoy aquí frente a ustedes, soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y el día de hoy vamos a dar inicio a una transmisión más con esta sección que hemos inaugurado que se denomina El Mundo del Derecho Familiar. Una sección que, como he visto, ha gustado a muchas personas, que de verdad les ha sido de gran ayuda y sobre todo porque es para apoyar y hacer llegar a toda la gente un pequeño bagaje de la cultura jurídica. Por eso es la intención de seguir transmitiendo, de estar dando a conocer estos temas que son de gran interés para todas las familias. Y el tema que el día de hoy quiero platicar con ustedes es uno muy interesante que he considerado que es esencial ahorita en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, porque he recibido infinidad de asesorías sobre este rubro. Y este tema que el día de hoy quiero plantear con ustedes es el referente al de la pensión alimenticia. Si bien es cierto, ya en otras transmisiones he hecho también alusión a este tema de la pensión alimenticia, pero en particular el día de hoy quiero enfocarme al problema de la pensión alimenticia en estos tiempos de pandemia. Estos tiempos de pandemia que es necesario que nosotros ahorita tengamos conocimiento sobre qué podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, qué situaciones se están presentando con el problema de la pensión alimenticia, con los problemas que ahorita no se pueden llevar o que en su caso están cuestionando también si ya los juzgados están en activo. Las personas que yo sé que últimamente también están preguntando, y bueno, ¿cómo le hacemos para cobrar las pensiones? Que tanto de un lado como de otro lado, tanto del lado del acreedor como del lado del deudor, hay justificaciones, entre comillas, podríamos decir, para tratar de no cumplir con esa pensión alimenticia. Pero quiero comentarles que pues esto no puede ser así nada más a rajatabla, de determinar que como estamos en una situación de pandemia, no significa que no debamos de cumplir con esos deberes. Claro que hay que cumplir con esos deberes, esto se los digo a los deudores alimentarios, tienen que cumplir con sus obligaciones, porque los alimentos son esenciales, son de orden público, y por tal motivo es que se debe de seguir cubriendo esa manutención, ya sea porque lo haya fijado un juez, ya sea porque no lo haya fijado un juez, pero tienen la necesidad de seguir otorgando esa manutención para sus acreedores alimentarios. Por esa circunstancia es que quiero tratar este tema el día de hoy, enfocado a ese punto en particular, que es el referente, como les digo, de la cuestión de la pensión alimenticia en estos tiempos. Sobre todo, pues, querer saber, muchas personas me preguntan, tengo una página, creo un grupo que se llama de asesoría jurídica gratuita, donde yo veo que ahorita esa es la pregunta que diariamente me hacen. ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudo? ¿De verdad puedo? El señor dice que no quiere cumplir porque no puede, o da la casualidad que la madre escondió al niño, pero sí está pidiendo la pensión alimenticia, entonces yo como consecuencia no tengo obligación de por qué estar siguiendo dando una manutención cuando no se me está otorgando el régimen de convivencias. Muchas cuestiones de esta índole que hacen que pues, muchos tengan sus dudas, muchos tengan así pues cuestiones que plantear, muchos tengan pues la necesidad de saber qué se puede hacer al respecto, y por esa circunstancia es que es por eso que el día de hoy quiero tratar ese tema. Como pueden ver, nada más estoy ahorita por el momento compartiendo esta información porque me han pedido que los ligue a otros grupos, por eso es que a lo mejor me entretengo tantito, pero también quiero agradecer a todos mis seguidores de la red social YouTube, que también pues ahorita este video se va a colocar en esa red, para que también si quieren formular todas las preguntas que deseen, adelante. Y los que también me estén siguiendo por YouTube, como les estoy comentando, pues se suscriban a ese canal, al canal que es licenciado Edgar Martínez Cruz, y den la campanita para que puedan notificarles cuando estemos subiendo videos respecto al tema que les estoy ahorita comentando. Por eso es que es importante que tengamos aquí conocimiento claro de lo que tenemos que hacer, de lo que no podemos hacer,
de lo que estamos ahorita tratando de dar a conocer a todas las personas sobre, como les vuelvo a insistir, estos temas que son de gran trascendencia, que es de gran importancia que todos conozcan, que es muy importante que todos también en cierta forma difundan. Ahorita ayúdenme en la difusión de esta página, compártanla con sus amistades, compártanla con sus amigos, compártanla con sus conocidos, compártanlo con la persona que en su caso necesite a lo mejor de una orientación. Vamos a tratar de que esta página se engrandezca, vamos a hacer que esta página también llegue hasta donde menos uno se imagine, para que de esa forma las personas puedan tener acceso. Aprovechemos las redes sociales, que es lo que yo ahorita he tratado de dar difusión en todo. Por esa circunstancia me atrevo a transmitir y por eso me atrevo a darles estas pláticas que es muy importante que ustedes conozcan. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno al tema que nos atañe el día de hoy y como les vuelvo a insistir, que es el tema de la pensión alimenticia. Un tema que de verdad puede considerarse muy sencillo, pero a la vez yo les puedo decir que es un tema muy complejo. ¿Por qué es un tema muy complejo? Porque en principio vamos a ver quiénes son los que están obligados a dar alimentos. Esa es la primera pregunta que surge aquí. Y la siguiente, como consecuencia de la primera, es ¿y a quién se le debe de otorgar alimentos? Todos nos vamos nada más desde el punto de vista de un menor de edad. Y decimos que en principio el que tiene necesidad de recibir alimentos es un menor de edad y el que tiene la obligación de otorgarlo es el padre progenitor. Pero yo les puedo decir a partir de este instante que tanto, si bien es cierto, el primero que necesita alimentos es el menor de edad, quién se los debe de otorgar, en principio, los que ejercen sobre él la patria potestad. ¿Y quiénes son los que ejercen sobre ese menor la patria potestad? Sabemos que en primer rubro está el padre y la madre. Ambos deben de cumplir con esa obligación de alimentos, para empezar. No quiero que ustedes se vayan con la idea de que nada más es uno el que debe dar alimentos y el otro no debe dar alimentos. Ambos deben de otorgar pensión alimenticia. La forma en que lo deben de cubrir es totalmente diversa, ¿sí? Por regla general, el progenitor que se dedica a trabajar cumple con otorgar una pensión alimenticia en numerario, en una cantidad de dinero a quien detenta en la guarda y custodia del menor. ¿Y cómo está cumpliendo esa persona con la obligación alimentaria? Pues principio cuidándolo, protegiéndolo, teniéndolo a su cargo, otorgándole toda satisfaciendo todas sus necesidades que también requiere. En este caso, el progenitor que detenta la guardia y custodia está cumpliendo con tenerlo bajo su resguardo. Un primer elemento, porque también el resguardo forma parte de la manutención. En la vivienda es que tenga un techo donde estar el menor de edad bajo esa circunstancia, y por esa cuestión es que es necesario que sepa que está bajo un resguardo, bajo un techo. Tiene que satisfacerle sus alimentos propiamente dichos, su calzado, su vestimenta, etc. Casi a lo mejor el progenitor que detenta esa guardia y custodia, a lo mejor no se ve tanto su actividad de otorgar una manutención porque no se está cuantificando. ¿Por qué? Porque en este caso no se ve en dinero cuánto es lo que está aportando el deudor alimentario que tiene bajo su resguardo al menor de edad. Sí se ve para el que no lo detenta porque él cumple con dar una cierta cantidad de dinero mensual, semanal, quincenal, dependiendo cómo lo determine un juez o cómo se pongan entre ellos de acuerdo. Se ve claramente que existe una manutención, pero también el que detenta la guardia y custodia tiene la obligación de otorgarlo. Ahora, también es importante señalar que si bien es cierto, en principio, quien detenta la guardia y custodia también está cumpliendo con esa obligación, pero si tiene necesidad de salir a trabajar, bueno, también está obteniendo un ingreso. Y como consecuencia, a partir de ese ingreso, debe de también cuantificarse lo que está aportando. Esto es muy variable porque cuando estamos haciendo los estudios socioeconómicos, en este caso, cuando que sería un perito en trabajo social, pues tiene que verificar toda esa situación, ver cuáles son las necesidades del menor, cómo se le están cubriendo, quién tiene mayores posibilidades de cubrir esas necesidades para que se pueda otorgar una pensión alimenticia. Ahora,
Otro problema muy importante. Resulta que a veces la que detenta la guardia y custodia, de hecho, no de derecho, ¿y por qué digo de hecho? Las parejas en ocasiones pues dan por terminadas sus relaciones. Algunos están casados, o sea, están por el vínculo matrimonial. Otros están pues ahora sí que en relaciones libres, ya sea por concubinato o por una unión libre, porque no hay que confundir la unión libre con el concubinato. El concubinato es con el ánimo de formar una familia, hacer una vida en común, efectivamente tener los fines del matrimonio. Y una unión libre no necesariamente tiene los fines del matrimonio. Es cuando dos personas deciden unirse, a lo mejor nada más para satisfacer su necesidad de no estar solos, ¿sí? De acompañarse, apoyarse, pero no es su finalidad de que van a permanecer por siempre y para siempre, o no es su finalidad formar una familia. Y pues dentro de esas relaciones, como hay pues intimidad, lógico que puede haber menores de edad, puede haber hijos. Por eso les digo que no confundamos la unión libre con el concubinato. Pero bueno, esto ocasiona de que pues también se tenga que cubrir una pensión o una manutención a esos menores de edad. Entonces, por esa circunstancia tenemos que establecer muy bien cuál es la capacidad económica de los deudores alimentarios. Y definiéndome deudores alimentarios, en principio podríamos decir que es el papá y la mamá, tratándose de una familia unifamiliar, o sea, una familia nuclear, donde existe un papá y una mamá. Pero ¿qué sucede cuando alguno de los progenitores no puede otorgar esa pensión alimenticia? Subsidiariamente puede irse a los demás ascendientes. Pero esto no significa que porque el papá no dé la pensión, ya significa que ahora es el abuelo el que va a tener que otorgar la pensión. No es tan fácil. Primero tenemos que ver por qué el papá no está dando la pensión alimenticia, o la mamá, porque también puede ser la mamá o puede ser el papá. ¿Por qué no están otorgando esa pensión alimenticia? ¿Porque están incapacitados para trabajar? ¿Porque no tienen trabajo? ¿O por qué circunstancia es lo que tienen esta imposibilidad de otorgarla? Ah, pero si es por flojera, porque el papá no tiene un trabajo, porque el papá no busca precisamente allegarse de recursos, esto puede ocasionar que tampoco podemos cargarle la mano a los ascendientes siguientes. En este caso, el juez tiene que obligar de alguna forma a que ese progenitor cumpla con su obligación de otorgar alimentos. ¿Por qué? Porque estaríamos fomentando la haraganería, como yo siempre lo he sostenido. Pues qué padre que el papá no puede, entonces que lo hagan los abuelos. ¿Y por qué lo van a hacer los abuelos? Si los abuelos en cierta forma ya vivieron, ya tuvieron muchas actividades que realizar en su vida, ya sacaron adelante a lo mejor ese flojo que no quiere cumplir, pero eso no significa que ahora tenga que hacerse cargo de los nietos. Ya sabemos que en la práctica muchas veces se hacen cargo de los nietos, pero no están obligados. Entonces, si el juez de lo familiar se puede percatar que ese progenitor tiene las posibilidades físicas para poder conseguir los elementos necesarios, lo puede llevar a la obligación de hacer un esfuerzo y a ver cómo se va a buscar la manera de que satisfaga esos alimentos. Ya no es como antes, que porque el papá decía o la mamá, cualquiera de los dos, es que no tengo trabajo, por tal motivo yo no estoy obligado a dar, y antes se decía, bueno, si está imposibilitado porque no tiene un empleo, pues no puede dar una pensión alimenticia. Y eso se hacía antes, y estoy hablando antes del año 2000. Después del año 2000, cuando hubo una reforma considerable en el Código Civil de la Ciudad de México, cuando se separó el Código Civil se dividió en dos partes, una civil federal y otro civil local. Esto no quiere decir que el papá ahora dice, ya no es nada más que diga no tiene trabajo, sino que independientemente de eso, verá cómo le hace, pero él tiene que satisfacer una manutención a favor de su acreedor alimentario. Ya no nada más es venir y hacer hijos, perdónenme que lo diga así, pero hacer hijos y mandarlos al mundo y a ver cómo se mantienen, sino que también es importante que ahora las leyes busquen la verdadera protección del interés superior del menor. Y por esa circunstancia es que ahora se establece que los padres que no pueden otorgar una pensión alimenticia, no se les puede cuantificar de forma directa porque no tienen un empleo, porque trabajan de manera independiente, etc. Eso no quiere decir que no tengan que dar una manutención. Por eso ahorita la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas
establecen que el padre, que aquel que no se le pueda cuantificar una pensión alimenticia, mínimo debe de dar un salario mínimo. ¿Y por qué se establece el salario mínimo como base para otorgar esa manutención? Pues porque se supone que la Ley Federal del Trabajo nos dice claramente que un salario mínimo es lo indispensable o es la cantidad suficiente para que pueda sobrevivir un padre de familia. Entonces, aquí en este caso, hablando de un menor de edad, tendría que dársele lo necesario para satisfacer sus necesidades elementales. Y un salario mínimo puede llevarse a considerar como la base para poder establecer lo necesario para sobrevivir. Entonces, por eso muchos me han dicho que en varias entidades federativas se establece lo que es la unidad de medida y actualización. Esa unidad de medida que se estableció hace como 3 o 4 años por parte del gobierno, donde ya se sustituyó el salario mínimo, la indexación como le llamaban, y ahora se establece esa unidad de medida. Si hay jueces que en realidad establecen esa unidad de medida como para poder establecer una pensión alimenticia provisional o definitiva, la unidad de medida no debe de ser tomada en consideración porque entonces estaríamos cometiendo un error. Si antes el salario mínimo se le tomaba en consideración para todo, que porque si haces una infracción administrativa, 10 salarios mínimos. Que si te pongo una multa, 20 salarios mínimos. Se basaba en el salario mínimo. Por eso se determinó que ya el salario mínimo quedara para lo que es y se tomara en cuenta la unidad de medida para los otros aspectos. En el caso familiar, del derecho para la familia, estamos hablando de una cuestión de alimentos donde no tenemos que tomar en consideración la unidad de medida, que esa es una unidad fría, aritmética, que se establece para ese tipo de cuestiones como son multas, actualizaciones, recargos, sanciones, para lo que se estableció. Entonces lo que nosotros tenemos que basar es en el salario mínimo, porque ahí es donde se determina cuáles son la cantidad con las cuales se satisface una necesidad básica. Entonces, por esa circunstancia es que tenemos que tomar en cuenta el salario. Ya lo dijeron nuestros tribunales federales, no lo ha dicho la Suprema Corte como tal, sino nuestros tribunales federales ya lo han dicho en ese aspecto, que así es como se debe de satisfacer la situación de la pensión alimenticia, tomando, o si se va a basar o no, se tiene que basar en salarios mínimos y no en la unidad de medida. Por esa cuestión es que deben de ustedes conocer estos aspectos. Por eso todas las personas que tengan necesidad de tramitar una pensión y digan, es que me dice el señor que no trabaja. Clásica respuesta de los deudores alimentarios. No tengo trabajo y si sigues molestándome por quererme mandar una pensión, te quito al niño, te quito a la niña o te quito a mis hijos. Yo les digo a estas personas que están recibiendo este tipo de amenazas por parte de estos sujetos, que eso no puede ser posible. Un sujeto que en realidad no quiere cumplir con su obligación alimentaria, un sujeto que en un momento dado no está para dar y que lleva tiempo que no da una pensión alimenticia, ¿ustedes creen que el juez lo va a premiar otorgándole la guardia y custodia? Ya sé que muchos van a decir, oiga, licenciado, pero es una forma de cumplir también con los alimentos, la incorporación del acreedor alimentario al domicilio del deudor. Sí, pero ya no es así de tajante, no es así tan fríamente como se puede establecer, porque el juez de lo familiar tiene que vigilar, tiene que tomar en consideración, primero, qué tan benéfico es para ese menor cambiarlo de domicilio, cambiarlo del hogar donde estaba. Porque si está con la mamá, e independientemente de las posibilidades económicas que tenga la madre, pero si ahí hay cariño, ahí hay comprensión, atención, cuidados, etcétera, a diferencia de un padre, que a lo mejor sí, habrá manutención, pero si el papá, para empezar, está viviendo solo, primer pregunta, ¿quién se va a hacer cargo del menor? Pues para eso están los abuelos. ¿Y los abuelos son los que deben de cuidar al menor? ¿Quiénes son mejores para cuidar al menor? En términos generales, yo sé que hay sus excepciones, pero yo digo en términos generales, ¿quién es el más apto para cuidar a un menor de edad? ¿El papá? ¿Que diga los abuelos? ¿O la mamá? Pues yo creo que la mamá, ¿no? Porque pues, además es una obligación que tiene la madre de tener que cuidar a los hijos. Para empezar, no son los abuelos son elementos subsidiarios. Para empezar, no, pero ya tengo pareja, dice el deudor alimentario, así que ya hay una persona que se encargue del cuidado del menor. Para empezar, ¿por qué vas a sacar al menor de edad de la situación donde la mamá lo está cuidando, lo está proveyendo, lo está protegiendo, y en cierta manera lo vas a llevar a un medio que no es totalmente del menor, que para él le va a cambiar su vida
totalmente, donde se tiene que adaptar a nuevas circunstancias, nuevos caracteres, etcétera. Entonces, por esa circunstancia tampoco se puede tomar así a rajatabla de decir que el papá se lo puede llevar. Ahora, también, ¿cómo es la conducta del papá para con su hijo? Le tiene paciencia, le tiene cuidados, le tiene atenciones. No estoy hablando de consentimientos, porque hay papás muy consentidores, que eso es muy diverso al tener que educar, al que tener que instruir, al que tener que guiar adecuadamente al menor. Esto es lo que tenemos que tomar en consideración para poder determinar una guardia y custodia. Así que, señoras, cuando les lleguen con esa situación los padres, de que si me demandas, te voy a demandar y te lo voy a quitar. Entonces, muchas mujeres, la verdad, por eso les digo que esta sección está enfocada ahorita para resolver las dudas de las personas que a mí me han consultado y que esta semana ha sido de grandes asesorías que tengo que estar dando, que una gran cantidad de asesorías sobre este tema. Por esa circunstancia me comprometí a que el día de hoy íbamos a hablar sobre este tema de la manutención y enfocándome a esas consultas que me hacen, como les vuelvo a insistir, la mayoría, todas las personas que me han hecho estas consultas sobre alimentos, lo primero que les dice el deudor alimentario, principalmente cuando son hombres, es: te voy a quitar a los hijos si me demandas y no te voy a dar nada. Y eso hace que las mujeres tengan un miedo para demandar, no quieran hacerlo. Y como yo les digo, ¿por qué se van a negar a buscar lo necesario para sus hijos? ¿Por qué van a consentir también que el deudor alimentario siga haciendo su vida como quiere? Pero eso sí, exigen ver al hijo, exigen que se los lleven hasta determinados lugares, exigen que en su caso no se les tenga por qué meter ideas a los hijos respecto de la vida del otro progenitor y muchas cosas por esa índole. ¿O qué creen que con 500 pesos semanales van a poder en un momento dado cumplir con una pensión alimenticia cuando se tratan de 3 hijos? Yo les pregunto a esos deudores alimentarios, ¿acaso ustedes viven con esa cantidad mínima? Yo creo que con esa cantidad no es suficiente para que ustedes en una semana coman, se vistan, se diviertan, hagan todas sus actividades, gasten en chucherías y tantas cosas. Yo creo que primero eso es lo que debe de pensar el deudor alimentario, ver hasta dónde también sus posibilidades económicas le permiten, donde tiene que satisfacer sus gastos elementales del propio deudor, pero también tiene que ver primero por su acreedor, o su hijo, su hija, o lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que se tiene que analizar con mucho detenimiento. No es fácil establecer una cantidad, esa es otra de las dudas que siempre me cuestionan y que me hacen en las consultas. Licenciado, ¿cuánto me toca de pensión alimenticia? ¿O cuánto es lo que establece la ley? ¿O cuánto es lo que debe de dar? Para empezar, esto lo quiero comentar claramente, lo malo de la ley, no es que lo sea lo malo, más bien, lo que sucede es que la ley no puede establecer una cantidad fija para poder determinar cuánto se debe de dar de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 factores importantes que se tienen que tomar en consideración para fijar una pensión alimenticia. Primero, las necesidades del acreedor alimentario. No es la misma necesidad, no es la misma necesidad que puede tener un niño que va en escuela pública que a un niño que va en escuela privada. Vean la diferencia. ¿Por qué? Porque el niño que va en escuela pública, pues la necesidad más elemental, pues sí es la cuestión educativa, pero va en una escuela donde no se cobra. Para empezar, no hay colegiaturas. Si bien hay ciertos gastos, pero los gastos no son tan grandes como si te fueras a una escuela privada. En una escuela privada primero hay colegiaturas, hay que pagar uniformes especiales, cuotas especiales, eventos especiales, todo se cobra en una escuela pública, una escuela privada. En una escuela pública no estoy diciendo que no se cobre, pero no llegan a la cantidad que se está estableciendo. En una escuela privada no te preguntan si puedes pagar o no puedes pagar, no, te comprometiste y pagas. En una escuela pública se puede negociar. Entonces, las necesidades no son las mismas. Porque dentro del rubro educación, el rubro educación en una escuela privada, el niño que está acostumbrado a ir a una escuela privada es más alto que el que está acostumbrado a ir a una escuela pública.
¿Y por qué digo esto? No se trata de que el padre diga, bueno, pues se puede ir a la escuela pública porque así yo también fui educado. Muy bien. Si tú le diste escuela pública al niño cuando estaba viviendo contigo, o tu nivel social te permite nada más estar satisfaciendo una escuela pública, y en efecto, a lo mejor la madre dice, quiero una escuela privada, pero no estás en posibilidades de darle una escuela privada, te tiene que mantener en ese mismo nivel. Pero si tu padre, cuando estaba contigo el menor, iba en una escuela privada, y ahora porque te separaste de la mamá, o que la mamá se quiso separar de ti, le dices, pues ya no te voy a pagar las colegiaturas y ahora lo bajas en una escuela pública. Pero si el padre sigue teniendo las posibilidades económicas, tiene que seguirle otorgando el mismo nivel de vida que le venía dando cuando él estaba. No se lo puede bajar, pero siempre y cuando siga teniendo esa capacidad económica. Entonces, por esa circunstancia, es como les digo, la ley no puede establecer una cantidad en específico. Porque todo aquí lo que hace la ley es decir, vamos a ver cuáles son las necesidades del menor, cuáles son las posibilidades del deudor y establecemos una pensión acorde a esas cuestiones. Ahora también son dos los progenitores. Si uno de ellos trabaja, pues hay que ver también cuál es su capacidad económica, porque me ha tocado asuntos donde la madre, que es la que reclama la pensión para el hijo, a veces le va mucho mejor que al padre, porque tiene un trabajo que le rinde más, le da más ingresos. Ahora, eso no significa que el padre esté excluido de dar una manutención. Es tu hijo. Nada más porque la mamá gana más que tú significa que tú no vas a dar. No, también vas a dar. Pero volvemos a lo mismo. Dentro de tu capacidad económica, dentro de tus posibilidades económicas. Entonces tú claro que tienes que... ¿Por qué? Porque es tu hijo. Es un deber moral y es un deber jurídico que tienes. Deber moral, pues porque no es posible que tú tengas un hijo y no le quieras dar lo necesario para su desarrollo. Y jurídico porque la ley así lo determina. Atendiendo al interés superior del menor, es necesario cubrirle sus necesidades elementales. Entonces, por eso les comento a las personas que me han consultado que no se detengan, que adelante planteen la pensión alimenticia. Lleven el asunto hasta donde se tenga que llevar y no se dejen amedrentar para empezar por el deudor alimentario. De que si esto sucede, te voy a demandar esto. Porque, verdad, miren, yo les digo así sinceramente. Y yo lo digo con experiencia. Porque me ha tocado defender a muchas mujeres en estos aspectos de las manutenciones y de las pensiones alimenticias. Los padres cuando ya tienen la demanda encima, de verdad buscan negociar. De verdad buscan que no hagamos más grande este asunto, para que de esa manera no tengan que gastar más. Y les digo una cosa, a veces sí hay jueces que se preocupan por el bienestar de los menores. No es posible que a mí me ha tocado, vuelvo a insistir, padres de familia, que llegan a los juzgados y dicen, no tengo ni un quinto, así que no puedo cumplir. ¿Cómo que no tienes ni un quinto? ¿Cómo es posible esa circunstancia? Pero me doy cuenta que tienes un hijo acá, en otra relación ya estás también teniendo otro hijo, y luego a veces se quieren justificar de no querer dar la pensión alimenticia porque ya tienen hijos en otros lados. Sí, lo que va a suceder que también les tienes que dar alimentos a esos nuevos acreedores alimentarios que se tienen. Pero también lo que hace el juez es que no te quita la obligación, solamente lo que hace a lo mejor es disminuirte un poco la cantidad, pero no significa que te la quite. Así que de que tienes que cumplir con ese deber, lo tienes que cumplir adecuadamente. Por esa circunstancia, no es nada más de fijar la pensión así porque sí, sino que se toman en cuenta muchos factores. Y yo sé, los abogados, colegas míos me van a estar a lo mejor aquí criticando, algunos me estarán diciendo que estoy en lo acertado. Yo hablo por mi experiencia profesional. Y la experiencia profesional me ha llevado a decir lo que estoy diciendo en este momento. A decir lo que estoy asegurando porque yo tengo cómo acreditarlo. Tengo los elementos suficientes como para decirles que he logrado pensiones alimenticias de esa manera. ¿Por qué?
Pues porque efectivamente hemos aportado los medios de prueba. Ese es otro elemento muy importante. Que a veces no tenemos los elementos de prueba suficientes para acreditar la capacidad del deudor alimentario. Perdón, la capacidad económica del acreedor, del deudor alimentario. Estoy en lo correcto, del deudor alimentario. ¿Por qué? Porque a veces nomás nos dejamos llevar por lo que tenemos, que llevamos que los tickets, que le llevamos que las notas, que llevamos nada más lo que en ese momento tenemos de forma inmediata. Pero a veces no sabemos desahogar una prueba que es muy importante. Y perdónenme, colegas, pero yo los he visto y no lo saben desahogar. La prueba de trabajo social. Yo nomás les pregunto cuántos de ustedes en la Ciudad de México desahogan la prueba de trabajo social. ¿Y cuántos en el Estado de México saben preguntar al trabajador social en el momento mismo del desahogo de la prueba pericial en ese rubro? Porque en el Estado de México es de oficio esa prueba, la de trabajo social es de oficio. Y en la Ciudad de México no es de oficio, la tenemos que ofrecer. Y la verdad, no se ofrece esa prueba. Yo he visto muy pocos asuntos, materia pensión alimenticia, que ofrecen el estudio socioeconómico. Ya sé, me van a decir, tiene un costo, porque tenemos que pagar al perito. Bueno, pero también hay instituciones oficiales que pueden prestar ese servicio. Es cuestión de que nosotros lo hagamos válido en el procedimiento. Entonces, hay manera. Solamente es cuestión de buscarle. Solamente es cuestión de saber cómo plantear la cuestión. Y también en su caso, pues ver cuál es la institución que menos nos cobra. Les digo, en el Estado de México la ventaja que hay es que no se paga la prueba de trabajo social porque es una prueba oficiosa. Pero lo que sucede es que a veces por eso no nos permite el juez preguntarle al perito, o cuando estamos frente al perito y le queremos cuestionar cosas, no se las sabemos cuestionar por esa circunstancia de que no sabemos preguntar a los peritos. Y nos vamos únicamente con lo que dijo el perito y se acabó. Hay que también saber indagar y saber cuestionar. Pero esa es labor de ustedes, abogados. Esa es labor que nosotros tenemos que hacer al momento que estamos llevando un procedimiento. Pero vuelvo a insistir, esa es a ustedes, señoras, que son las que principalmente me han consultado respecto de estas cuestiones de la pensión alimenticia. Eso es lo que en un momento pueden hacer. Ahora, tenemos un problema el día de hoy. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nuestros juzgados todavía no se reabren. Y digo se reabren pues porque no quiere decir que se hayan clausurado, solamente que por el momento no están en funciones. Ese es un problema. Sin embargo, no significa que por eso no se puedan hacer ciertas cosas. Tanto el Estado de México como la Ciudad de México habilitaron juzgados de guardia. Y estos juzgados de guardia pueden recibir demandas de pensión alimenticia. Solamente demandas de pensión alimenticia y demandas de cuestiones de violencia familiar. El detalle es que no se va a agotar el procedimiento. Solamente el juzgado de guardia que recibe una demanda de pensión alimenticia, lo mucho que va a hacer es ordenar que se fije una pensión provisional y que se giren los oficios a la fuente laboral del deudor alimentario para que se le comiencen a hacer los descuentos. Pero eso es todo. Hay un problema todavía en ese aspecto porque, por ejemplo, me van a decir, y los que no tienen trabajo, los deudores que no tienen trabajo, pudiera ser que el juez se los fije en salarios mínimos y que le notifiquen al deudor que tiene que pagar la manutención. Pero por el momento no se puede seguir el procedimiento como para que lo obliguemos a que en caso de que no pague, pues al rato el juzgado le pueda dictar medidas de apremio. Esto es, que lo pueda obligar a cumplir. Por el momento, nada más el juzgado se enfoca a recibir, porque ni siquiera está admitiendo la demanda. Esto también para ustedes, colegas. Actualmente en la Ciudad de México y en el Estado de México no les están admitiendo la demanda, les están recibiendo la demanda y por lo mucho les están fijando las medidas provisionales. En el caso de los alimentos, fijan la pensión provisional, pero hasta ahí. Porque ¿qué va a suceder ahora que regresen nuestros juzgados? Que todo parece indicar. En la Ciudad de México regresamos el 16 de junio. En el Estado de México hasta el 1 de julio. Y en otros estados de la República también, algunos ya están empezando a trabajar, otros no. Yo hablo ahorita de estas dos entidades federativas porque es donde me encuentro.
Y es donde yo puedo dar seguridad de lo que estoy hablando. Entonces, en estos días, lo que va a suceder es que cuando ya reaperturen los juzgados de nueva cuenta, se abran, entonces esas demandas que entraron de pensión alimenticia se van a enviar de nueva cuenta a la oficialía de partes común. Y esa oficialía de partes común es la que va a determinar conforme al turno a qué juzgado le va a corresponder seguir el trámite de esa demanda de pensión alimenticia. Y ahí es donde se va a dictar otra vez pues, las medidas provisionales. Ahí sí ya van a poder llevar todo el procedimiento encaminado a que se haga cumplir esa manutención. Entonces, ahorita ese es el problema con el cual nos estamos enfrentando. Pero esta es la forma en que ahorita podemos salir avantes de esta situación. Por eso, las personas que quieran demandar alimentos lo pueden hacer. Nada más existen las salvedades que les estoy comentando. Así que, abogados, también podemos presentar las demandas de pensión alimenticia. Nada más, como les vuelvo a insistir, es con estas salvedades como se están manejando. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo conozcan. Por eso es muy importante darlo a conocer, porque ya la gente ahorita se está desesperando. Comprendo. ¿Cómo es posible que la Administración de Justicia se haya detenido? Ahorita viene un caos tremendo, y lo digo con conocimiento de causa. Viene un caos tremendo, porque ahorita se va a cargar de trabajo el tribunal, como no tienen idea. No sabemos todavía cómo se van a llevar a cabo las audiencias. No sabemos con las audiencias que quedaron pendientes cuándo se van a reprogramar. No sabemos actualmente cómo vamos a trabajar dentro de los juzgados, porque ahorita todavía va a continuar esto de la sana distancia. No podemos aglomerarnos. Los que saben lo que hablo, ustedes lo han visto. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el edificio donde se ubican los tribunales familiares que están en Avenida Juárez. En días normales, ¿cómo nos hacinamos? ¿Cómo se llena de gente? ¿Cómo hasta nos cuesta trabajo entrar a los elevadores? Las colísimas que existen hasta para entrar a los juzgados. Ahora imagínense cuando regresemos. Creo que ahí es donde tenemos que estar muy al pendiente de lo que vaya a suceder. Por esas cuestiones que tenemos que estar preparados, y por esas circunstancias también en la Ciudad de México y también el Estado ya le están apostando al Tribunal Electrónico. Yo sé que otros estados de la República ya lo están manejando, como Tamaulipas, como Chihuahua, y otros estados de la República que también ya están manejando este tipo de cosas. Pero en la Ciudad de México pues, estamos en pañales. Por lo mucho llegábamos al SICOR, y el SICOR nada más se podía dar a conocer los acuerdos, ni siquiera las promociones. En el Estado de México, pues sí, ya empezamos con unas controversias que no son, algunos procedimientos que no son contenciosos, y son los que ahorita se pueden llevar en vía remota, vía electrónica. Pero hay muchas cosas todavía que tenemos que hacer, porque tenemos que ver lo de la firma electrónica, tenemos que ver cómo deben de estar las partes organizadas, etcétera. Porque no va a ser tan fácil de implementarlo. Pero esto no quiere decir que no vayamos para allá. Al contrario, ya la realidad nos ganó y nos tenemos que adaptar a esas cuestiones. Así que el Tribunal Electrónico es el siguiente paso. Así que prepárense, abogados. Tenemos que adaptarnos en tecnología, tenemos que ubicarnos en todos esos aspectos. Porque yo creo que ahorita, hasta desde la comodidad de nuestro despacho, vamos a poder llevar una audiencia. Porque también hay muchas cuestiones que todavía hay que solventar. Pero bueno, volviendo al punto que estamos hablando de la pensión alimenticia. Esta es la cuestión que tenemos que satisfacer. También otras preguntas que me han hecho al respecto es: señor licenciado, ya se fijó una pensión alimenticia por parte del juzgado, pero da la casualidad que el señor actualmente no está cumpliendo. Pretexto: el COVID. Que por la pandemia perdió el trabajo, que por la pandemia, como no tiene otra fuente de ingresos, no puede cubrir la pensión alimenticia. Volvemos a lo mismo. La pensión alimenticia es de orden público. Los alimentos son de extrema necesidad. Se necesitan de momento a momento, de suma urgencia. Por tal motivo, aunque el padre diga, no tengo para pagar la pensión alimenticia, sí, pero no es suficiente para decir que por la pandemia no tiene que cumplir con esa obligación. Tiene que cumplir. Ahora, yo sé que ahorita por los juzgados que no están abiertos, no podemos llegar y meter el escrito correspondiendo acusando el incumplimiento. Pero ahora que regresen los juzgados, sí pueden ustedes reclamar todo el retroactivo.
del todo el tiempo que dejó de dar el progenitor. Y si el progenitor no justifica o no acredita con medios contundentes el por qué no pudo cumplir con esa pensión alimenticia, la causa por la cual no pudo dar esa manutención, el juez lo va a condenar a pagar la manutención en los términos que se fijó. Así que eso es a lo que vamos. Yo sé que a lo mejor ahorita van a decir, oiga, licenciado, entonces mientras que come el niño, yo sé que ahorita pues tendremos que buscarle o tendrá usted que buscar la manera de de satisfacer la necesidad elemental del menor. Pero cuando ya regresen los juzgados a sus actividades normales, entonces sí, podemos ir al juzgado y acusar el incumplimiento y que se le requiera que pague todas esas pensiones que dejó de dar. Pero estoy refiriéndome al caso donde ya se haya fijado en la pensión alimenticia, cuando ya se haya fijado esa manutención, ¿sí? Entonces, por esa circunstancia es que tenemos que tener que ver esa situación. Y bueno, ya sé, por ahí me van a decir, oiga, licenciado, ¿y las vacaciones que vienen de los tribunales también eso va a impedir que no funcionen? Hay que ver los acuerdos que se están emitiendo por parte del tribunal, donde al parecer los periodos vacacionales no se van a otorgar para la administración de justicia. Para el personal sí, y donde va a laborar a lo mejor creo que la mitad del personal. El Estado de México ya dio a conocer el día de hoy el calendario, y donde al parecer los juzgados van a seguir trabajando, pero el personal es el que va a poder en un momento descansar de una manera, ahora sí que paulatina, no va a ser de una manera tan abierta. Bueno, voy a empezar a dar contestación a algunas preguntas que ya veo que me están aquí formulando, para que no se me vayan acumulando, y vamos a ir hablando más sobre este tema. Omarcito, excelente tema, licenciado, muy oportuno en esta pandemia, un fraternal abrazo. Gracias, Omarcito, un abrazo también para ti. María Fajardo, buenas tardes, muchas gracias, saludos María, cuídate. Angie Calixto, excelente tarde, licenciado, un gusto escucharlo, muchísimas gracias, Angie. Marta González, salud, como siempre atenta a sus enseñanzas, saludos, licenciado, saludos Marta, qué bonito. Aurelio Contreras, saludos, licenciado, desde Ciudad de Nezahualcóyotl, gracias Aurelio, un gusto. Bella Luna, hola Lic, tanto tiempo sin saber de usted, saludos, soy Adriana Ontiveros. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Un gusto. Blanca JGC, buenas tardes, ¿ya vieron los juzgados para poder meter la demanda? Como te comenté hace rato, Blanca, como estaba yo diciendo, los juzgados todavía como tal no se han abierto, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México todavía no se han abierto, pero existen los juzgados de guardia, y esos son los que están recibiendo ahorita las demandas de pensión alimenticia y las que están proveyendo sobre la pensión provisional, nada más. No se está continuando con el trámite, pero mínimo ya se está pudiendo presentar esas demandas. Entonces, es para que lo tengas ahí en conocimiento. Yolanda Bo, hola licenciado, buenas tardes Yolanda. Alberto Sámano, buenas tardes, Sámano, entrando a la conferencia, gracias licenciado, qué gusto que lo tengamos aquí. Juan Carlos Ignacio Esteva, saludos fraternos, licenciado presente desde Oaxaca, saludos a Oaxaca, gracias por seguirnos desde Oaxaca. Alberto Sámano, Lic, Blanca, tentativamente será hasta el 16 de junio. Bueno, aquí creo que están dando una respuesta. Muchísimas gracias por ayudarnos en esa respuesta. Miguel Cortés, licenciado, muy buena tarde. Mi pregunta es, si me demandan alimentos en la Ciudad de México, ¿puedo reconvenir con la guardia y custodia y la restitución del menor con su madre en el Estado de México bajo el argumento de que el domicilio del menor es con la madre, ya que ella ha tenido la guardia y custodia de hecho desde que nació el menor 4 años? Muchas gracias, licenciado. Pues claro, miren, siempre lo recomendable es que cuando se metan una demanda de alimentos y si tú quieres recuperar esa guardia y custodia, pues adelante, la puedes recuperar, pero la cuestión es esa, que pues tienes que acreditarlo. Todo un procedimiento se necesitan pruebas. Y si el menor a lo mejor estaba con la madre y después se la quitó, de hecho el padre se la quitó y ahora la madre lo quiere volver, pues claro que lo puede hacer. En principio recordemos que existe una norma en el Estado de México que dice que de preferencia, los menores de 12 años deben de estar al lado de la madre. Entonces, haciendo una interpretación extensiva de esa norma, pues claro que puede pedir que se le otorgue la guardia y custodia. Es más, yo siempre recomiendo, porque eso es lo que a veces olvidamos como abogados, y esto yo siempre les recomiendo a todas las partes. Cuando ustedes demanden alimentos, también demanden la guardia y custodia. No solamente te vayas única y exclusivamente por la pensión alimenticia. Demanda también la guardia y custodia,
para que de esa manera el juez, cuando resuelve el asunto, te resuelva la guarda y custodia y te resuelva también la manutención lo de la pensión alimenticia, porque te puede resolver la pensión alimenticia y nada más queda como presunción que la necesitas porque tú tienes al menor. Pero qué tal si en otro procedimiento te puede llegar posteriormente a reclamarte la guarda y custodia, y como nunca se litigó la guarda y custodia, pues entonces ahí se va a poder llevar un nuevo juicio y se puede poner a debate esa circunstancia. Entonces así es. Antonio Pango, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Antonio. José Mario Edgardo Martínez, el porcentaje que tiene que pagar el deudor al acreedor si su sueldo es de 20,000 pesos, su fundamento y etcétera. A ver, vuelvo a insistir, licenciado, José Mario, no hay una cantidad ni un porcentaje que la ley establezca. En este caso, la ley no establece un porcentaje, que quede claro, no establece un porcentaje, solamente por criterios jurisdiccionales. Se ha manejado por costumbre, porque tampoco ni siquiera existe jurisprudencia al respecto. Y la jurisprudencia son los criterios que emiten nuestros tribunales federales para resolver una cuestión en particular. Por costumbre se ha establecido que por cada acreedor alimentario sea entre un 15 a un 20%. Inclusive tengo aquí gente que me está viendo del estado de Tamaulipas, y una vez que yo les comenté que en la Ciudad de México y Estado de México se establecía esa cantidad, casi me crucifican, porque allá establecen una cantidad mucho mayor como pensión alimenticia. Ahí creo que sí la ley establece un porcentaje y un porcentaje mayor. Pero ahora sí, como les vuelvo a insistir, aquí la situación va a ser que va a depender de cada circunstancia en particular, ¿sí? De cada cuestión en particular. Esa es la diferencia y esa es la situación que va a estar aquí prevaleciendo. Por eso es que les digo que tenemos que estar tomando en consideración cada uno de estos aspectos. Eduardo Chapalic, buenas tardes. Una pregunta: si la pensión la está recibiendo aún la mamá, pero los niños están viviendo con el papá, ¿ahí qué procede? Ya que ella renunció a ellos, ¿qué procede ahí? Pedir la cancelación de la pensión alimenticia por incorporación del menor al domicilio del deudor alimentario. Entonces ahí se tiene que, ya sea, si es en la Ciudad de México, se inicia un incidente de cancelación de pensión alimenticia por un cambio de circunstancias, que es ahora el que está el menor con el niño. Inclusive, para que te paguen aquellas descuentos que ya le han estado haciendo todavía al deudor alimentario, y para que te lo paguen, reclámalas en la demanda incidental, si es en la Ciudad de México. Si es en otro estado de la República, ¿qué tienes que hacer? Pues iniciar un nuevo juicio, solicitando en ese juicio que se cancele la pensión alimenticia y en su caso te devuelvan las cantidades que indebidamente ha estado recibiendo la mamá, por ejemplo. Pero tienes que hacerlo y reclamarlo. Romero Estrada, si son varios acreedores alimentarios, ¿cómo considera el juez el porcentaje que debe de recibir cada acreedor? Volvemos a lo mismo. No hay un porcentaje, que quede claro, no lo está determinando la ley, que por costumbre se establece que sea un 15% para cada acreedor alimentario. Siempre y cuando no se rebase el 50% también, y ese sí es por un criterio jurisprudencial, pero no es porque se esté estableciendo por porcentaje, sino está diciendo el criterio jurisprudencial que esa cuestión se va a plantear, o esa situación de no rebasar el 50% de las, ¿cómo les diré? Ese 50% de los ingresos del deudor alimentario no se deben de rebasar. ¿Por qué? Porque si no, el deudor alimentario también se quedaría sin satisfacer sus necesidades elementales. Y como serían sin satisfacer sus necesidades elementales, entonces esto generaría que al rato el propio deudor alimentario ya no pudiera pagar esa manutención. Entonces, por esa circunstancia también tenemos que tomar en cuenta ese punto, ¿sí? Ese punto que es muy importante también que lo consideremos. Pero, como les vuelvo a decir, es una costumbre nada más. Víctor Sánchez, saludos maestro, saludos Víctor. Y bueno, ¿qué más tengo aquí? Discúlpenme porque estoy revisando aquí la cuestión del chat, que luego se me traba tantito. Ray Hernández, buenas tardes abogado, gusto en saludarle. Pueden demandar a mi esposa por pensión alimenticia si su hermano es una persona insolvente. De ser así, ¿puede ampararse? En primera te puedo decir una cosa, Ray, no tiene por qué demandar a la hermana, ¿sí?
O sea, dice, ¿pueden demandar a mi esposa por pensión alimenticia? Sí, su hermano. Si tu esposa es la hermana, ella no es la obligada inmediata. ¿Quién es el obligado inmediato? En este caso, los ascendientes. Así lo dice la ley. Y como te vuelvo a insistir, si el hermano de tu esposa no cumple la pensión alimenticia, porque perdóname que lo diga así, a lo mejor es una persona que no trabaja, que no estudia, que no se esfuerza, que no nada, pero si anda teniendo hijos, el juez lo puede obligar a cumplir con esa manutención. Así que no tan fácil se lo pueden pedir a tu esposa porque ella no es la obligada directa. Tu esposa pues tiene otras obligaciones que cubrir, así que ella no tiene por qué cubrirle una obligación que no le corresponde. Celeste Postres, en el caso de que sus ingresos son muchas veces en efectivo, no hay manera de comprobar sus ingresos reales en tu empresa, ya que puso cuentas a nombre de otras personas. Sí, Celeste, pero te vuelvo a insistir, hay una prueba que si la sabes desahogar adecuadamente, tenlo por seguro que te va a ayudar mucho para ayudarte a conocer esa situación. Y esa es la prueba de trabajo social. Es que vuelvo a insistir, la han descuidado. Han descuidado esa prueba de trabajo social. Es la prueba idónea para poder determinar la capacidad económica del deudor alimentario. Y así como también, porque sí, el deudor te puede decir, no, pues gano el mínimo. Ah, muy bien, ganas el mínimo. Sí, nada más gano el mínimo, no tengo para mantenerme. Pero cuando le hacen el estudio de trabajo social, van hasta su domicilio del deudor y verifican cómo vive. Interrogan, investigan para saber de dónde sacaste para comprarte ese candelabro que, mira, cuesta, se ve que es muy carito. ¿Dónde sacaste para comprarte esa pantallota que tienes ahí en la sala? ¿Dónde sacaste dinero para comprarte esos muebles de gran cantidad, de gran calidad que no se ven que sean muebles sencillos? Eso es a lo que me refiero. Verifica también la zona, el nivel en donde se desenvuelve esa persona. Y ve también cómo satisface sus necesidades de alimento, de vestimenta. Analizan todo de forma minuciosa. Abren hasta el refrigerador para saber qué es lo que tienen en ese refrigerador. O sea, hay tantas cosas que se revisan en el estudio de trabajo social que es como en un momento el perito puede verificar claramente cuál es la capacidad económica de ese deudor. Así que, Celeste, hay que utilizar la prueba de trabajo social. Giván Vélez, maestro, ¿hasta cuándo deja de ser pensión provisional? Es decir, ¿qué sigue después de lo provisional o por qué la ejercen así? Los alimentos, Vélez, te digo una cosa, ya lo dije, lo mencioné, son de orden público y se necesitan administrar de forma inmediata, se necesitan de momento a momento, día a día, ¿sí? Es porque se consumen diariamente. Por tal motivo, cuando el juez admite una demanda de pensión alimenticia, lo primero que hace, si tiene bases, es fijar una pensión provisional. En el caso de la Ciudad de México y en el caso del Estado de México, se fija de forma inmediata una pensión provisional si el juez ya tiene elementos. Por ejemplo, ya le dices que dónde trabaja, ya le dices que está obteniendo ingresos, ¿qué hace el juez? Pues le gira un oficio a la fuente laboral para que se hagan los descuentos correspondientes. Pero si en ese momento todavía el juez no tiene elementos porque tú le dices trabaja de forma independiente, aproximadamente gana tanto. Bueno, el juez no tiene todavía elementos para poder determinar la pensión porque son presunciones. Solamente es la versión del demandante de cómo puede ser que esta persona esté ganando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Notifica al demandado. Ahí lo que sí te conviene es notificarlo más rápido al demandado. ¿Para qué? Para que cuando el demandado conteste la demanda, uno de los requerimientos que le hace el juez es de que le manifieste cuáles son sus ingresos que obtiene, bajo protesta de decir verdad, cómo los obtiene, para que de esa manera el juez, una vez que se tiene por contestada la demanda, fija una pensión alimenticia provisional. ¿Qué quiere decir esto de provisional? Mientras se lleva el juicio, ¿sí? Mientras se lleva el juicio, eso es lo que se va a seguir pagando. Ahora, ¿cuándo ya deja de ser provisional? Cuando se dicta la sentencia. Cuando el juez ya que llevó todo el juicio, el juez que ya agotó todo este procedimiento, entonces ahora sí, ya tiene elementos para fijar cuál es la pensión definitiva. Puede ser menor a la que fijó de forma provisional, puede ser mayor que se fijó a la provisional, etcétera, pero ya va a tener los elementos para fijarla, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan.
Jazmín Daniels, hola Edgar, ¿se puede solicitar informe a la banca para corroborar los ingresos? Claro que sí, Jazmín. Cuando nosotros iniciamos los juicios de pensión alimenticia, y hay ya disposición normativa inclusive por parte de algunos códigos civiles, que el juez de oficio tiene que girar, cuando no sepamos bien su capacidad económica del deudor, se gire oficio en este caso a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que a su vez informe al juzgado si esta persona tuvo cuentas bancarias, tiene cuentas bancarias y cuáles son los montos bajo los cuales tiene esas cuentas bancarias. Ahora, yo les doy ahí una recomendación. Adelántense un poquito al juez. Y antes de que el juez sea el que gire el oficio, soliciten la que se gire el oficio y ustedes soliciten de una antigüedad un poco más considerable a la presente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes le digan al juez, gira el oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que nos informe si tiene cuentas bancarias esta persona, no solamente le digan que en ese momento, sino que les diga también si tiene cuentas o si las tuvo de hace 5 años para acá. Porque luego, ¿qué hacen los deudores alimentarios? Van y cierran las cuentas. Y en lo que se gira el oficio y la Comisión Nacional Bancaria le gira oficio a su vez a los demás bancos, ¿qué sucede? Ya pasó mucho tiempo y nos encontramos con que nos informa la Comisión Nacional Bancaria que ya esa cuenta está cerrada. O que esas cuentas no existen. Y no nos mandan ni siquiera los montos. Así que les doy esa recomendación. Petushka Lau. Hola licenciado, es un gusto poder seguir con sus enseñanzas. Felicidades, Betty Martínez. Muchísimas gracias, Betty. Saludos. Mirna Pérez, saludos, Lick, desde Durango. Saludos a Durango, Mirna. Alejandro Alba Aguilar, buenas tardes, desde Jalapa. Jalapa, saludos. Espero ir pronto de nueva cuenta ya por Jalapa. Cristian Bernal, saludos, colega. Hablaste de unas preguntas en la prueba de trabajo social. ¿Pudieras ilustrar al auditorio con unos ejemplos, por favor? Cristian, te voy a ser franco, creo que eso es labor de los abogados. No son las personas las que tienen que formular las preguntas. Creo que nosotros como abogados tenemos que saber formular las preguntas para empezar. Quiero hacer esa aclaración. No quiere decir que no te voy a dar unas preguntas claves. Pero para empezar, no es la gente la que lo tiene que hacer, ¿eh? Somos nosotros los abogados quienes tenemos la obligación de saber qué preguntar. Sobre todo, debes de saber preguntar. Primero, si el dictamen se hizo de forma completa, es decir, se hizo tanto a la familia completa, tanto del acreedor alimentario como del deudor alimentario. Porque en ocasiones nada más se basan en la pura persona de cada uno. Entonces no nos ubican qué tanto, por ejemplo, si tiene una familia ampliada o tiene una familia nuclear. ¿Qué tipo de familias son las que hay? ¿En qué tipo de nivel económico se encuentra ese lugar donde vive el deudor alimentario? ¿De dónde supo el perito que los ingresos, de dónde supo que obtenía los ingresos? ¿Qué pruebas fue las que les aportó el propio deudor alimentario para determinar los ingresos? ¿En algún momento se fue a la fuente laboral del deudor alimentario? ¿Nos puede explicar quiénes son los que forman parte de su familia? Etcétera. O sea, preguntas que van enfocadas exclusivamente a determinar cuál es esa cuestión económica que vive la persona. Entonces, ahí tenemos que atender al nivel económico y sobre eso basarnos. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, es la manera en que nosotros también como abogados vamos a descubrir también la verdad. Miren, me tocó ver un asunto donde un señor era dueño de una tortillería. Y cada vez que llegábamos a la audiencia, de verdad llegaba en un estado paupérrimo. ¿Y a qué me refiero con estado paupérrimo? Pues que llegaba hasta con la camisa rota, los pantalones raídos, zapatos horribles. O sea, de verdad llegaba en una posición así muy paupérrima. Y él llegaba y decía ante el juzgado que de verdad no tenía nada, que la tortillería no era de él, que no era nada, o sea, que él no tenía nada en qué caerse muerto. Muy bien. Entonces la pregunta que le hice, usted, que nos diga el perito, ¿dónde se ubica el domicilio? Bueno, según el domicilio que usted se presentó a hacer el estudio de valoración de trabajo social, ¿en qué nivel económico se clasifica esa vivienda? ¿En qué nivel económico está clasificada esa vivienda? ¿Media? ¿Alta? ¿Baja? Según la zona donde se ubica esa vivienda,
la zona en general, ¿qué tipo de nivel económico tiene? ¿Media? ¿Baja? ¿Alta? Y ahí vamos a ir descubriendo. Si dice, la vivienda es de un nivel medio alto y la zona donde vive es media baja, oye, entonces ya te estás dando cuenta que está viviendo bien, ¿no? Te estás dando cuenta que ahí tiene una capacidad económica mucho mejor en comparación que la que pudiera tener la madre, ¿sí? Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que aprender a desarrollar para que de esa forma nosotros podamos saber qué es lo que podemos preguntar y qué es lo que no podemos preguntar. Aquí tengo, ¿quién más? Romero Estrada, si son varios acreedores, ya dije. Víctor Sánchez, saludos maestros, saludos Víctor. Miriam Bonita, si el que va a dar pensión gana 1,200, ¿cuánto va a dar cada semana por niño? Es que, vuelvo a insistir, no hay una cantidad en específico. Más bien te pregunto, ¿cuáles son las necesidades de tu hijo, de tus hijos? Porque también varía en edad. No te gastas lo mismo con un niño que va en el kinder, que un niño que va en primaria, que un niño que va en secundaria y que un niño que ya va en preparatoria. Porque aunque ya vaya en preparatoria, todavía desde el punto de vista legal es niño. Entonces, si tú me dices, gana 1,200, por lo que entiendo, semanales. Entonces, pues yo creo que si son un hijo, si atendemos a un porcentaje, vuelvo a insistir porque por costumbre tomamos en cuenta el porcentaje, estamos hablando de un 20%, son 120, 200, como 240 semanales. ¿Te alcanza? Pero si el deudor alimentario de eso se mantiene, eso es lo que gana, sinceramente, pues eso es lo que tiene que pagar. Un 20%, un 25%. Todo va dependiendo de las necesidades. Noche Solar Azul, ese tipo de sujetos desobligados realmente no quieren hacerse cargo directamente de sus hijos. Pues sí, a veces nos encontramos con ese tipo de circunstancia. Un padre que de verdad se jacta de ser padre, pues lo primero que hace es quiere sacar adelante a sus hijos. Y como muchos padres que dicen, lo importante es que mi hijo tenga para salir adelante o que yo tenga que sufrir. Pero muchos padres no lo hacen de esa manera. Entonces, por esa circunstancia. Jurídico Lara, saludos, un abrazo. Saludos a Jurídico. Lili de Lara. Ay. Espérenme tantito. Es que de repente el chat se... Aquí tengo a... Y bueno, es que tengo problemas un poquito aquí con la computadora. Dad Hill, bueno, aquí hay una pregunta. Dad Hill, buena tarde, ¿cómo podría demandarse alimentos si el señor vive en Estados Unidos pero tiene buen trabajo allá? ¿Cómo podrá ser? A México viene cada año. Miren, aquí hay una cuestión muy importante. Si ese señor está en Estados Unidos y tiene un buen trabajo, hay que ver dos puntos primero. Si es de manera legal o de manera ilegal. Pero si ustedes me preguntan, ¿cómo le podemos hacer? Primero, se presenta la demanda, lógico, aquí en México, porque aquí es el juez competente cuando aquí vive el deudor alimentario. Lo que sí es importante que ustedes sepan es el domicilio del deudor alimentario. En este caso, si está en Estados Unidos, ¿cuál es su domicilio? ¿Por qué? Porque cuando se le tiene que notificar la demanda, se va a notificar vía carta rogatoria. En este caso, el juez de lo familiar de la Ciudad de México, si es que aquí es el asunto, en la Ciudad de México, gira un oficio a la Secretaría de Relaciones, solicita que se gire una carta rogatoria al consulado mexicano que se ubique allá o a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para que haga su vez de poder notificar al deudor alimentario de una demanda que le llegó. Y tenlo por seguro que al otro le va a dar un temor porque le va a llegar una notificación de parte de la propia autoridad norteamericana. Y creo que ahí les va a dar temor porque luego si están de forma ilegal que dicen, híjole, me van a mandar al rato a la amiga y para afuera. Y otra es que
también se está llevando allá el juicio, y si el día de mañana se dicta una sentencia, lo malo es que no se va a poder girar la pensión provisional. ¿Por qué? Porque está en otro país. Pero cuando se dicte una sentencia y esa sentencia obligue al deudor alimentario a cumplir, entonces va a señalar que le giren una carta rogatoria de nueva cuenta a Estados Unidos para que en la fuente laboral donde él esté recibiendo su ingreso procedan a hacerle también un descuento. Pero es hasta que se haya sentencia definitiva. Mientras no sea sentencia definitiva, no se puede ordenar. ¿Sí? Esa es la forma en que se puede manejar. Juan José Lozano Montes, maestro, nuevamente gracias por sus aportes. Estamos presentes en su cátedra. Saludos desde Durango. Saludos a Durango, gracias. Ciania Zavala, Lick, buena tarde. Mi pregunta es si ya estaba percibiendo pensión por parte de mi papá y a principios de año me dejó de depositar dicha pensión y no fui notificada, ¿qué procede? A ver, si ya estaba percibiendo pensión por parte de mi papá y a principios de año me dejó de depositar dicha pensión y no fui notificada, ¿qué procede? Más bien, si tu papá nunca te avisó que no te iba a notificar, él está incumpliendo. Si esa pensión ya te fue fijada por un juez. Si te fue fijada por un juez, tu papá está incumpliendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana que estos tribunales regresen a sus actividades, puedes acusar el incumplimiento ante el juez y solicitarle al juez que requiera a tu papá que se ponga al corriente de las pensiones que dejó de otorgar. Y si no, pues hasta puede ordenar que se le embarguen bienes suficientes para el pago de esas pensiones caídas. Marco Aurelio Meléndez Valderas, buenas tardes, Lick. En estos tiempos es común el despido o cierre de negocios. En consecuencia, ingresos para pagar. ¿De qué manera se puede obligar al deudor a pagarlos? En el entendido que por no pagar es común y erróneo que las madres impidan las visitas porque no perciben pensión. En efecto, con esta pregunta quiero aclarar algo. Una cosa son las visitas y convivencias y la guardia y custodia, y otra cosa los alimentos. Las madres no pueden impedir la convivencia de los progenitores con sus hijos, porque para empezar no es un derecho de la madre y no es tanto un derecho del padre, es un derecho de los hijos. Los hijos tienen derecho de convivir con ambos progenitores y ahora hasta llegamos al extremo de que pueden convivir con su familia ampliada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con su familia extensa y ampliada? Extensa, abuelos, tíos, todos. Entonces, las madres cometen un grave error al querer chantajear al papá de que porque no me das alimentos no vas a ver a tu hijo. Espérate, esta es una cuestión que a ti no te incumbe, porque no puedes sacrificar al hijo a no ver a su papá nada más porque a ti no te está dando la manutención. Requiérele. Para eso tienes instituciones legales. Para eso tienes las acciones que te marca la ley para poder exigir el cumplimiento de una obligación. Pero no quieras sacrificar a tu hijo en base a que no te está cumpliendo con supuestamente esa manutención. Así que cuidado con esos puntos. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí, si bien es cierto, no hay para pagar, volvemos a lo mismo. De todos modos, tienes que dar algo. ¿O tú cómo estás sobreviviendo? La pregunta es esa, ¿cómo el padre está sobreviviendo y no le quiere dar a su hijo? A ver, pues aunque yo tenga 2 frijoles, un frijol es para mi hijo y otro para mí. Volvemos a lo mismo, también es una cuestión de moralidad, señores. Los alimentos no nada más los veamos desde el punto de vista jurídico, veámoslos desde el punto de vista moral. Yo tengo un hijo, pues yo veo dentro de mis posibilidades qué le otorgo a mi hijo. ¿Sí? Pero tengo que darle algo. Y no me puedo justificar, vuelvo a insistir, con esta situación de que como ahorita estamos en pandemia, pues ahorita no puedo darle, porque no tengo trabajo, porque no. Sí, a lo mejor no tienes trabajo para darle la cantidad que le venías dando algo, pero dale, vístelo, cálzalo, llévale algo de comer, no sé, en especie. Ah, pero eso sí, no les voy a mentir algo, si ya están en un procedimiento legal, traten de hacerlo esto por escrito. O traten de que ambas partes lo firmen, ese nuevo acuerdo. Porque sí es lógico que ahorita pueden llegar, también me ha tocado ver del otro lado, de las mamás abusivas. Llegan a un acuerdo de forma verbal con el papá, no te preocupes, dame la mitad de la pensión, al fin que ahorita pues sabemos que estamos ante esta situación, pues tú no tienes ahorita de dónde sacar. Pero al ratito, les van y los acusan en el juez y les dicen, no, tienes que pagarme. Porque no me pagaste todo, o me pagaste una parte nada más, pero ellos dicen que van y que no recibieron el todo.
¿Y qué dice el juez? Requiere al papá, oye, págale, pero el papá dice, pero es que yo llegué de forma verbal a un acuerdo con ella de que yo le iba a cubrir la pensión de otra manera, o que yo me iba a perdonar tales pensiones. Sí, pero no tienes nada por escrito. Y como no tienes nada por escrito, las palabras se las lleva el viento. Así que no acreditaste que de verdad tú habías llegado a un nuevo acuerdo por fuera con la mamá de tu hijo, y por tal motivo tienes que pagar lo que se te está requiriendo. Entonces tengan mucho cuidado también en ese aspecto. Rafael Carranza, gracias maestro, recibo un abrazo desde San Juan del Río Querétaro, gracias. Vladi López, saludos desde Navojoa, Sonora, saludos a Sonora, gracias. Mary, ¿el juicio de pensión alimenticia es vía oral? No, Mary, en la Ciudad de México todavía no es oral, es siguiendo el juicio por controversia familiar. En cambio en el Estado de México sí que es un juicio oral, aquí en el Estado de México sí que es. Rosa Cristel Cruz Álvarez, buenas tardes, licenciado. ¿Las cuentas bancarias entran para descuento en la pensión alimenticia o solo es el salario? Solo es el salario. Las cuentas es para darnos una idea de cuál es la capacidad económica que tiene el deudor alimentario. Leo Maldonado, buenas tardes, excelente ponencia, saludos desde Guerrero, saludos a Guerrero. Y bueno, Israel Cruz, ¿cuáles son los pasos para señalar un bien inmueble cuando el deudor alimentario no cumple con su obligación? ¿Cuáles son los pasos para señalar un bien inmueble cuando el deudor... A ver, volvemos a lo mismo, la pensión no se satisface con el bien inmueble. Los alimentos se satisfacen para cubrir las necesidades que tienen. A lo mejor el inmueble te puede ayudar para satisfacer la necesidad de habitación, pero no es el único, Lick, buenas tardes, ¿todavía se puede solicitar el arresto para deudores alimentarios que no cumplan con su obligación? Claro, pueden llegar hasta el arresto. Y ahorita hasta puedes convertirse en delito. Incumpliendo 3 meses consecutivos de pensión alimenticia, es un delito. Maestro, lo de USA, acá es muy fácil. Yo vivo en Nogales, Sonora, y efectivamente, como usted lo dijo, así aplica. Perfecto, muy bien. Vivo en Nogales, Arizona. Pues muy bien. Gracias por seguirnos desde Arizona. Dan Kill, muchas gracias por la respuesta. Saludos desde Zacatlán, Puebla. Saludos a Zacatlán, gracias. Luz María Ramírez, felicidades, admirable. Muchísimas gracias, Luz. Víctor M. Sánchez, hay un deudor alimentario al que no se le actualiza la pensión alimenticia desde que la niña tenía 6 años y ahora tiene 19 y sigue estudiando. Es más, en estos 3 meses no ha entregado pensión. Ese es otro factor, sí tienes toda la razón. Independientemente de que a veces las partes no señalan en los convenios o los jueces no señalan en las sentencias de que la pensión se debe de actualizar, la ley sí lo indica. Las pensiones alimenticias deben actualizarse año con año. ¿Cómo? Conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, así lo dice el Código de la Ciudad de México. Los códigos de otros estados de la República dicen que se debe de actualizar conforme al aumento del salario mínimo. Entonces, claro que se tiene que actualizar, no te puede dar 500 pesos desde hace 10 años, porque los 500 de hace 10 años no nos sirven para los mismos gastos que hoy se tienen. Entonces, claro que se puede actualizar. Adelita Salinas Juárez, buenas tardes, Lick. Mi pregunta es, cuando están descontando la pensión alimenticia y no te notificaron en su momento, ¿qué se puede hacer ahí? Te están descontando la pensión y no te notificaron, o sea, le estás refiriendo al deudor alimentario, ¿no? Le están descontando y nunca le notificaron la demanda, por lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el deudor alimentario? Pues primero buscarse un abogado, y el abogado tiene que llevar a ese deudor ante el propio juzgado para que se notifique de la demanda y de esa manera pueda proceder a contestarla y pueda oponer todas las defensas que quiera al respecto. Pero mientras no se notifique, porque sí, yo sé que muchos se quedan con la pensión alimenticia provisional. ¿Cuántos asuntos también me han llegado donde me llegan los deudores alimentarios que llevan desde hace 20 años que le están descontando, ya el chamaco ya hasta se casó, ya hasta tiene hijos, no estudia, y quieren que procedamos a cancelar la pensión alimenticia? Y cuando queremos proceder a cancelar la pensión alimenticia nos damos cuenta que en realidad lo que le venían descontando era una provisional, nunca se continuó el juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar y dar por concluido el juicio. ¿Cómo? Pues en un momento dado, hacer lo que se notifique, aunque hayan pasado 20 años, se notifique de la demanda, le van a correr traslado y proceder a contestarla. ¿Y cómo la vamos a contestar? Pues diciendo que actualmente esos hechos que se manifestaron hace 20 años, pues ya no sirven para la actualidad. Y que el menor ya dejó de ser menor, ahora es mayor de edad y ya no lo necesita. Entonces, primero es eso, se tiene que notificar.
¿Cómo es la pensión retroactiva si ya es mayor de edad pero sigue con sus estudios? Para empezar, la pensión alimenticia retroactiva, si está registrado por el papá, esto es, tienes que acreditar cuáles son los gastos que realizaste durante el tiempo que fue menor de edad. Mientras no los acredites, eso se va a hacer muy dificultoso. Buenas tardes, licenciado. Saludos desde Jequelchacán, Campeche. Rigoberto Trejo, perdón. Atentos a sus respuestas. Muchísimas gracias, Rigoberto. Creo que no pronuncié. Es Jequelchacán, Campeche. Morales Martínez. Saludos, Edgar. Saludos, Morales. Lu Cruz. Lick, saludos. ¿Hay alguna forma de demandar pensión alimenticia si mi hija vive con su abuela? Si la hija vive con la abuela, creo que la abuela es la que puede pedir la pensión alimenticia, ¿eh? Hay que tener cuidado, porque ella no tiene la obligación de estarla cuidando. Así que si usted dice, yo quiero demandar la pensión de mi hija, pero está viviendo con su abuela, no, señora, porque tiene usted que tener a la hija, por eso está reclamando la pensión alimenticia. Ana Susquiu Palacios, maestro, cuando ya existe embargo de sus bienes del deudor alimentario, ¿me puedo quedar con su casa? Si después de sacarlo a remate esa vivienda, o sea, si él no paga el deudor alimentario y se tiene que sacar a remate el inmueble, y si la cantidad que usted reclama equivale al valor de la casa, sí se la puede quedar. Pero si el valor que usted reclama es menor al de la casa, una de dos: o se vende la casa, se saca el remate de la casa y se cobra usted con el producto de la venta, o usted dice, me adjudico la casa y yo pago la diferencia. Es decir, cuando la cantidad adeudada es menor al valor del inmueble. Pero así nada más porque se lo puede quedar, tampoco, ¿eh? Juan Manuel Castañeda García Lic, buenas tardes, saludos desde Hidalgo, saludos a Hidalgo. Si no hay forma de acreditar la cantidad de salario porque el deudor tiene trabajo informal, ¿cómo se podría acreditar que gana solo 4,000? Lo anterior porque tiene que pagar 3,000. Quedan 300 para su otra familia. ¿Cuál sería la forma de reducir la pensión definitiva? Estudio de trabajo social. Acredítenlo con un estudio de trabajo social, que a lo mejor su capacidad económica no es la que se estableció en un principio o que ya se disminuyó y como consecuencia pues ahora tiene que pagar menos. Pero es necesario que se haga de esa manera, ¿sí? Y bueno, señores, tengo muchas. ¿Qué más? Yolanda Carranza, buenas tardes, Lick, siempre pendiente de su conferencia. Muchísimas gracias, Yolanda. Geis Arroyo, excelente ponencia. Licenciados, saludos. Porfirio Luna, los alimentos son de carácter urgente, por tal motivo debe ser consciente el deudor alimentario. Saludos, Lick. Saludos, Porfirio, y claro, tienes razón en lo que dices. Lick, Mirna Pérez, Lick, medio hay para que el padre de su domicilio real da el de su madre para ocultar su estatus de vida, que es muy alto. Pues investígalo y hácelo del conocimiento al juez de que en realidad el domicilio de esta persona está ubicado en tal lado y que cuando vaya el perito de trabajo social vaya también a ese domicilio para que le des elementos. Maestro, la pensión alimenticia incrementa en determinados momentos del año, ya sea porque el deudor recibió utilidad de su aguinaldo. No, es porque la ley así lo establece y por regla general se establece de año calendario. Es decir, en diciembre se actualiza el salario mínimo para enero empezarlo a pagar. Entonces, a partir de enero también se tiene que actualizar el monto de la pensión alimenticia. Madre mía, atentos a su tema desde Tapachula, Chiapas. Saludos a Tapachula. GR Hugo, saludos, Milik, desde la ciudad de Zamora de Hidalgo, Michoacán. Como siempre, el pendiente de sus pláticas. Gracias, saludos a Michoacán. Monis Macape, saludos y aquí atenta a sus enseñanzas. Gracias, Monis. Rosa Cristel Cruz Álvarez, excelente aporte, licenciada, muchas gracias. Carlos Jackson, si el deudor alimentario está ejerciendo un crédito hipotecario, Fobiste, este pago se puede tomar en cuenta como parte de los alimentos. Si está viviendo el menor en esa casa, sí. Si no está viviendo el menor en esa casa, no se puede considerar como alimentos. Y Víctor Hugo, excelentes aportaciones, Lick, saludos desde San José Iturbe, Guanajuato. Saludos a Guanajuato. Pues muchísimas gracias, mis estimados seguidores, amigos. Vuelvo a insistir, cualquier pregunta, cualquier cosa que a ustedes se les atore, pueden hacérmelo de forma directa. Ya sea que quieran consultarme a través de mi WhatsApp, que es el 55 38 96 28 56, o al teléfono de mi oficina 88 68 64 70. De verdad, les agradezco mucho su intervención. De verdad, gracias por estar aquí siguiéndonos. Esta sección de verdad crece cada día más y es gracias a ustedes.
Si ustedes en un momento quieren que esta sección siga vigente, les pido que le den un me gusta a la página, les pido que en su caso también me aporten sus comentarios, me aporten sobre qué temas quieren más que transmitamos, porque esta es una sección que la ha creado para las personas. Y bueno, quiero aprovechar antes de retirarme. El día de mañana, jueves 4 de junio, voy a llevar a cabo un curso en línea que se denomina la argumentación jurídica en los procedimientos o en los juicios orales, civiles y mercantiles, en el cual pues vamos a hablar también, cuando hablo de civil, se habla también de la cuestión familiar. Este curso va a estar muy interesante porque vamos a aprender cómo tenemos que argumentar, qué tipo de argumentos podemos hacer, en qué momento vamos a argumentar en las audiencias de los juicios orales, porque ese es el problema que muchos se han enfrentado. A veces cuando estamos alegando, rendimos los alegatos en los juicios orales, no sabemos ni siquiera cómo argumentar. Ahí es donde está la parte toral de todo nuestro procedimiento, porque nosotros, como le argumentemos al juez, es como en cierta forma el juez va a resolver en sentencia lo que nosotros le estamos pidiendo o lo que nosotros nos estemos excepcionando. Entonces, los invito para que se inscriban el día de mañana. Los que quieran obtener datos sobre cómo se va a llevar el curso, adelante. Mañana, pueden hasta mañana todavía inscribirse. El costo es económico, vuelvo a insistir, 300 pesos. Van a ser 3 horas, empezaremos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hay veces que hasta nos vamos un poquito más tarde. Y estaré haciéndolo a través de esta plataforma muy interesante que fomentó Facebook, que se llama Messenger Room. En este caso, ustedes hacen su depósito, me mandan por vía WhatsApp 55 38 96 28 56 su comprobante de pago y yo les envío de regreso la dirección electrónica para que mañana, el día 4, a las 6 de la tarde, ustedes puedan entrar con esa dirección electrónica a la sala de videoconferencias. Va a estar muy interesante, como todos los demás cursos que les he dado. Algunos me han dicho que les gusta mucho esto que les estoy implementando. Entonces, por esa circunstancia, los estoy invitando para que mañana estén en este curso. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Ya no lo olviden, todos los días lunes y todos los días miércoles, en un horario de 6 a 7 de la tarde, estaremos transmitiendo en vivo para dar a conocer diversos temas sobre el mundo del derecho familiar. Cuídense mucho y nos vemos en próxima transmisión. Hasta luego.